Hoy les voy a mostrar qué plantas comestibles están en su apogeo en pleno invierno. Si hay algo que no puede evitar el ser humano para vivir es comer. Y qué rico y qué placer es comer. Bueno, si bien en una huerta de frutales o plantas comestibles, hay una época donde hay mayor frutificación, donde hay muchas cosas para consumir. El resto del año y sobre todo en invierno tenemos que tener alguna plantita como para consumir. Bueno, yo hoy les voy a mostrar qué plantas comestibles tenemos acá en esta huerta de frutales básicamente que podemos consumir en pleno invierno. Además, como a muchos les gusta, voy a hacer un mini recorrido, un mini paseo por la huerta. Así que vamos a empezar primero por las plantas silvestres comestibles. Bueno, comenzamos el mini recorrido por la huerta, este momento de paseo que me gusta, hacerlo junto a ustedes, y comenzamos por esta planta silvestre comestible que se llama cerraja. Esta la consumo cruda en ensaladas. Para que se dé una idea, si me preguntan el sabor, es bastante parecido al de una lechuga. Esa sería mi lechuga de todos los días. Yo vengo acá, corto hojitas y la consumo cruda en ensaladas. Es bastante rica de sabor y muy parecida al de una lechuga. Sería mi lechuga silvestre. Bueno, sigamos. Esta es la cerraja. Tengan en cuenta eso porque generalmente nace por todos lados y alguno la puede tener en la huerta y no la consume, no la utiliza. Bueno, por acá tenemos varias plantitas de diente león. Esto también lo consumo crudo en ensalada, pero le pongo menos hojitas que por ejemplo la cerraja. Esto le da amargor a las ensaladas. Esta hojita es amarga y queda muy bien en ensaladas. Le da ese sabor característico. Además es una planta muy benéfica, el diente león, muy buena para la salud, muy recomendable. Bueno, en ensaladas queda muy bien, le da ese sabor amargo. Hay gente que le gusta tanto el sabor que consume directamente todas las hojas en la ensalada. Yo le pongo algunas como para que le dé ese gustito. Bueno, sigamos por acá. Acá tenemos otra planta silvestre que está muy buena. A esta la consumo cocida y se llama borraja. Esta es la hoja peludita. Esta nace también por todos lados. Acá la tenemos por todos lados, como casi todas las plantas silvestres. Yo las reconozco ya de chiquitas y las dejo. Todas tienen una razón de ser y de estar en las macetas o en la tierra. Todas cumplen alguna función. La que no es buena por un lado es buena por otro lado. Todas son buenas. Y esta yo la consumo principalmente cocida al vapor o en relleno de otros preparados. Por ejemplo, pastas quedan muy buenas en relleno de sorrentinos, ravioles, quedan impresionantes. Agnelotis, me dijo un amigo que lo probó y queda muy buena en esa pasta. Así que es otra planta silvestre muy útil, buenísima para comer y tiene un sabor y una textura increíble, diferente a todo. Bueno, sigamos. Por acá tenemos otras plantas comestibles que están hermosas en pleno invierno. Primero estoy dando una recorrida por las plantas silvestres, luego les voy a mostrar las que he plantado yo y que puedo consumir en pleno invierno. Acá tenemos un... no me sale el nombre ahora. Ahí me acordé, llantén. Este es un llantén mayor. Hay 3 variedades de llantén y este es el mayor. Me encanta esto. El sabor está bueno y tiene una textura diferente. También lo agrego en las ensaladas. El llantén mayor. Y es muy benéfico para la salud. Por acá tenemos otro hermoso diente león. Este está hermoso. Tiene hojas bien grandes, más grandes que el otro que les mostré antes. Y está floreciendo. Está empezando a regalar florcitas. Por allá tiene varios pimpollos. Luego se distribuye por todos lados y yo lo dejo porque esto lo consumo habitualmente. Sigamos, vamos por otro lado. Porque en otro lado tenemos otras
En ensalada consumo un montón yo de estas cosas que les voy mostrando. Y luego, además les doy sabor a las ensaladas con, por ejemplo, menta, que ahora está creciendo muy bien la menta. También por acá tenemos algo de paico que todavía quedó. Este ya es de otra temporada. Estoy mostrando básicamente las de invierno. Acá tenemos menta, con eso agrego sabor a las ensaladas. Un poquito de menta viene bien en la ensalada, le agrego un lindo sabor. Y también le agrego perejil, que ahora está hermoso el perejil. Le agrego un poquito de perejil y queda muy bien. Por acá, si doy la vuelta, tenemos llantén mayor por ahí. Y este es el llantén, el medio, no es ni el más finito ni el más de hoja ancha, es el del medio. No me acuerdo el nombre que tiene ese, también tiene un nombre popular. Es llantén. Por acá tenemos más tuerzo o berro de tierra, que también lo consumo mucho en ensalada. Esto crece rapidísimo, como pasto. Crece muy rápido. Esto se puede hacer en una ensalada en pocos días después que lo sembraste. Por acá tenemos más menta. Esta menta rastrera queda muy bien en la ensalada, le aporta un sabor increíble. Y ahora ya vamos a pasar, por allá tenemos lechugas también, Ojo, me gustan las lechugas. Vamos a acercarnos. Acá las lechuguitas. Tengo un par de variedades. La lechuga es algo que no necesita publicidad, promoción. Hay mucha gente que las muestra, pero hay gente que no conoce que hay diferentes variedades. En invierno se siembran unas y después en época de calor otras. A mí me gusta mucho cultivarlas en diferentes macetas ahora. Las variedades que son de invierno, porque las consumo habitualmente, las lechugas también. Bueno, y ahora vamos a pasar a las plantas que son de frutos que están en pleno invierno. Acá tenemos un cítrico que es el limón paraguayo, que está regalando frutas en esta época. Está en pleno apogeo. El limoncito paraguayo, hermoso. Ese es uno de frutos que nos regala ahora. Y por acá, si seguimos, tenemos el tomate árbol, chilto, sacha tomate, tamarillo o tomate de palo. Tiene varios nombres populares. Su nombre científico es Solanum betaceum. De este tenemos videos hablando extendido. Y este está regalando frutos en pleno invierno. Miren qué lindo que está. Algunos frutos están caídos en el suelo. No hay que preocuparse si los ven en el suelo, porque esos no se pudren rápido, tardan mucho tiempo en degradarse, no hay bicho que se los coma, así que uno los puede dejar ahí sin problema. Bueno, esta es una de las variedades que tenemos acá, que en pleno invierno nos regala comida. Uno de los arbolitos más importantes que tenemos acá. Y bueno, por acá tenemos la otra variedad, la de frutos de color naranja. También tenemos video largo hablando sobre esto, recetas en el canal, diferentes preparados, helados, chutney, batido, jugo, pan, hecho de todo con esto, y videos hablando sobre los beneficios para la salud de esta planta y de otras también. En este momento está cargado de frutos, hermoso el tomate de árbol. Y bueno, esto es otra de las plantas que en pleno invierno nos está regalando frutos, Importante tener plantas comestibles en pleno invierno. Si venimos por acá, acá tenemos otra que en pleno invierno está en fructificación, que es la Physalis peruviana. Ese es su nombre científico, y sus nombres comunes populares son uchuva, aguaymanto o golden berry. Miren, ahí está, cargada de frutitos ahí hermosos, y son muy ricos. Y por acá ya tenemos un fruto maduro, un frutito maduro, así que luego haremos algún videito hablando en extenso sobre esta fruta andina que es increíble y que nos regala sus frutos en pleno invierno. Como verán, acá está cargadito de diferentes frutos, diferentes tamaños. Ya algunos empezaron a madurar, como el que les mostré recién, y otros están así, verdes. Luego van a ir madurando, pero hay un montón de frutos.
No tenemos la planta en maceta. Es otra que en pleno invierno nos regala sus frutos. Y por acá tenemos otra que aún le falta, pero los frutos vendrán en pleno invierno, si tenemos suerte, que es el melón andino o pepino dulce, que está llena de pimpollos ahora. Pronto va a florecer. A ver si puedo mostrarle por ahí, porque acá estamos tapados de planta. Se complica. A ver, por acá. Por acá, ahí están los pimpollos de este pepino dulce o melón andino. Su nombre científico es Solanum muricatum. Bueno, luego van las flores y luego los frutos, que son una delicia. Y también vienen en invierno. Así que bueno, ahí les mostré un panorama de lo que tenemos comestible en pleno invierno. Más allá de lo que les mostré que están en esta temporada de invierno regalando frutos, todavía tenemos frutos de algunas otras especies que ya son de otra temporada. Ya ahora hay que cosecharlos. Esta es la caigua o achocha, que esta no le gusta el frío. Yo les mostré todas las que sí les gusta el frío, pero hay otras que no les gusta el frío, como este ají. Este famoso ají andino, que es el ají amarillo. Este no le gusta el frío. Ahora ya hay que cosechar, porque en pleno invierno se muere, se seca y se muere y se degradan los frutos. Pero sí les mostré la que les gusta, como esta, que es la uchuva o golden berry, que sí le gusta el frío. Y que esta está muy bien ahora con pleno frío. Otras no. Bueno, espero les haya gustado este videito mostrándole lo que consumimos habitualmente acá, que nos regala la huerta. Mucha comida. Y hablando de plantas comestibles en pleno invierno, no me tengo que olvidar de dos, que son muy importantes, no solamente por la parte comestible, que son las habas. Acá tenemos una planta de habas y por acá tenemos las arvejas. Creo que en otros lados le dicen guisantes a las arvejas, pero no me quiero confundir. Bueno, tanto las habas como las arvejas van a regalarnos vainas y porotos comestibles y deliciosos en pleno invierno. Importante, porque venimos hablando en el video de plantas comestibles en pleno invierno. Pero a su vez estas van a tener otra función, y tienen otra función en la huerta, que es el de aportar nutrientes, incorporar nutrientes a la tierra. Hay muchas plantas que quitan nutrientes a la tierra y estas incorporan. Las habas y las arvejas son importantes en la huerta. Fijan nitrógeno en la tierra, así que eso ayuda a fertilizar la tierra que se va gastando. Además de eso, incorporamos compost. Así que recuerden, otras plantitas que nos regalan frutos, vainas, porotos en pleno invierno son las habas y las arvejas, y además incorporan nutrientes a nuestro suelo. Bueno, espero les haya gustado este videito hablando sobre plantas comestibles, algunas de frutos, algunas de hojas, algunas silvestres, que tenemos en la huerta en pleno invierno. Así que hay muchas plantitas para consumir en pleno invierno y que se desarrollan muy bien, crecen muy bien, muy sanas con el frío. Bueno, espero les haya gustado este videito con mini paseo, mini recorrida por la huerta. Si les gustó, pónganle me gusta, y si les gustó el video, también suscríbanse al canal. Eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau.